Después de 10 años de ser excluido de todas las vacaciones familiares porque era demasiado aburrido y pobre, compré una villa frente al mar en las Bahamas. Cuando mi hermana se enteró y preguntó si su familia podía quedarse allí gratis este verano, simplemente le dije, lo siento, es solo para personas lo suficientemente interesantes. Ella colgó y no me ha hablado desde entonces. Cuando la gente pregunta por qué no voy de vacaciones familiares, simplemente me encojo de hombros y digo que no soy del tipo de viajes en grupo. Pero, ¿la verdad? La verdad es un poco más complicada. Me llamo Blake. Tengo 35 años y, durante la última década, he sido el hombre invisible de la familia. El que se queda fuera del itinerario de vuelo. El que recibe un llavero de recuerdo mientras todos los demás tienen quemaduras de sol y chistes internos. No siempre fui excluido. Pero una vez que comencé a decir no a las limosnas y sí a una vida más simple, las invitaciones se detuvieron. Decían que era demasiado aburrido, demasiado pobre, no lo suficientemente divertido para justificar el boleto extra. Y honestamente, por un tiempo, les creí. Solía no doler tanto. Al principio, estaba en modo de supervivencia, apenas sobreviviendo, trabajando como freelance en soporte técnico mientras hacía trabajos ocasionales. Alquilaba un apartamento pequeño de una habitación encima de una lavandería, que olía a detergente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tenía paredes delgadas como el papel. Tenía sueños, claro, pero se sentían ridículamente lejanos. Así que, cuando mi hermana, Lie, envió fotos grupales desde Italia a su esposo, Max, sonriendo con una copa de vino, sus 2 hijos posando con trajes de lino a juego, mis padres radiantes con helado, le di me gusta y seguí bajando. Me dije a mí mismo que estaba bien. Me invitarían la próxima vez. La próxima vez nunca llegó. El cambio real ocurrió alrededor del 3er año. Era el cumpleaños número 60 de mi madre, y la familia planeó un gran crucero para celebrar. Caribe, todo incluido, spa completo, actividades para niños, todo el paquete. Me enteré por mi prima Jamie, no por Lie ni por mis padres. Cuando le pregunté a mi madre casualmente por teléfono, dijo, oh, cariño, no pensamos que te sentirías cómodo gastando esa cantidad de dinero. Sin oferta de ayuda, sin discusión, solo una descalificación silenciosa, como si yo fuera un perro callejero ladrando en la puerta del club de campo. Desearía poder decir que me defendí, pero no lo hice. Dejé que la llamada terminara con una risa educada y un no te preocupes. Luego pasé esa semana viendo vídeos de YouTube sobre cómo arreglar MacBooks rotas para poder pagar el alquiler. Por las noches, me quedaba despierto preguntándome si alguna vez me verían como algo más que el fracaso de la familia. No era un delincuente. No causaba dramas. Simplemente no ganaba suficiente dinero. Y a los ojos de ellos, eso era aparentemente imperdonable. Lie, especialmente, tenía un talento para la crueldad sutil. Decía cosas como, es una pena que nunca viajes, Blake. Realmente te beneficiaría ver el mundo. O, deberías intentar ahorrar para un viaje alguna vez. Es un gran descanso mental. Esto viniendo de alguien que nunca había tenido un trabajo de tiempo completo desde que se casó con Max. Ella convirtió lo pasivo-agresivo en una forma de arte. En un día de Acción de Gracias, sacó su teléfono en medio de la cena y mostró a toda la mesa una presentación de diapositivas de su viaje a las Maldivas. Pensamos en invitarte, dijo, mirándome directamente. Pero luego Max dijo que probablemente estarías demasiado ocupado con... ¿Qué es lo que haces de nuevo? Cosas en línea. Apreté la mandíbula, sonreí cortésmente y me excusé para ir a la cocina. Mi papá me siguió y me dio una de sus clásicas charlas de hombre a hombre, que generalmente solo significaban defender a Lie. Sabes que tu hermana no tiene malas intenciones, dijo. Ella simplemente vive en un mundo diferente. No te lo tomes como algo personal. Pero lo hice. Cada vez. Me lo tomé personal porque era personal. No me invitaban porque no veían valor en mí. Y ese tipo de juicio, viniendo de personas que se supone que deben amarte incondicionalmente, te arranca algo por dentro. Deja un hueco silencioso donde solía haber calidez. Año tras año, el patrón se repitió. Nuevos viajes, nuevos destinos, nuevas razones por las que nunca estaba en la lista.
Lie una vez hizo un berrinche en nuestro chat grupal familiar porque olvidé desearle feliz cumpleaños a su hijo menor. Había estado trabajando un turno doble y mi teléfono se murió. Ella terminó su diatriba con, tal vez si realmente aparecieras para tu familia, te incluirían más. Esa se me clavó como un clavo oxidado en el estómago. Así que comencé a desaparecer. No físicamente todavía estaba presente, todavía respondía los mensajes de chequeo de mamá y asistía a la cena ocasional de vacaciones, pero emocionalmente, me desconecté. Dejé de intentar demostrar que importaba. Puse todo lo que tenía en mi trabajo. Aprendí desarrollo front-end, luego back-end, luego seguridad. Trabajé como freelance para startups, luego gradualmente conseguí mis propios clientes. Fue lento, solitario, inestable, pero era mío. Y en algún momento alrededor del 7º año, las cosas empezaron a encajar. Conseguí un cliente, una startup de agencia de viajes que explotó. Luego otro, luego una referencia. Para el 9º año, tenía una empresa adecuada, un equipo remoto y el tipo de holgura financiera que nunca imaginé tener. No se lo dije a nadie de la familia. No porque quisiera venganza. Todavía no. Solo quería algo que fuera mío, libre de sus juicios, de sus suposiciones. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí en control. Tenía opciones. Entonces llegó la foto. Lie la publicó en el chat grupal familiar. Ella y Max con los niños, sonriendo frente a una villa de lujo en Santorini. Leyenda, un último viaje antes de que los niños empiecen la escuela de nuevo. La vida es demasiado corta para no darse un gusto. No respondí. Solo pasé de largo como siempre lo hacía. Pero algo dentro de mí se rompió. No por celos, sino por agotamiento. Estaba cansado de ser invisible. Cansado de ser subestimado. Cansado de la mentira de que yo era demasiado aburrido cuando en realidad simplemente dejé de bailar para obtener su aprobación. Esa noche, hice algo impulsivo. Abrí mi navegador, busqué villas frente al mar en venta y comencé a navegar. No para probar nada, todavía no, solo para ver. Hice clic en listados en Bali, la Costa Amalfitana, finalmente, las Bahamas. Allí estaba. Una villa de 2 habitaciones frente a la playa, diseño moderno de vidrio, tramo privado de arena. Un precio asombroso, pero no fuera de mi alcance. Reservé un vuelo la semana siguiente para verla en persona. Y de pie allí, descalzo sobre la arena tibia, viendo subir la marea, algo dentro de mí cambió. Por primera vez, no estaba pensando en probarle nada a Lie o a mis padres. Estaba pensando en la paz. En mañanas con café y brisa marina. En escribir código con el sonido de las olas de fondo. La compré 2 días después. No se lo dije a nadie. Durante meses, fue mi secreto. La amueblé lentamente, contraté a un equipo local para gestionar el mantenimiento y seguí trabajando de forma remota como siempre. ¿Mi apartamento encima de la lavandería? Todavía mío, todavía mi base. Pero la villa. Esa era mía de una manera diferente. Representaba todo lo que decían que yo no podía ser, exitoso, aventurero, interesante. No necesitaba su validación. Tenía algo mejor. Algo real. Entonces Lie se enteró, y todo comenzó a desmoronarse. Se enteró de la manera en que Lie siempre se enteraba de las cosas, husmeando, y luego fingiendo que se topó con ello por accidente. Empezó con un mensaje de voz. Estaba trabajando hasta tarde, concentrado en depurar un complemento de seguridad para uno de mis clientes más nuevos, cuando vi la notificación. Una llamada perdida de Lie. Un mensaje de voz. Inusual. Casi nunca me llamaba a menos que algo anduviera mal o necesitara algo disfrazado de favor. Puse mi teléfono en altavoz y lo reproduje mientras seguía escribiendo. Su voz era alegre, sospechosamente alegre. Blake. Hola, hermanito. Acabo de ver la cosa más loca. El compañero de trabajo de Max acaba de regresar de un viaje a las Bahamas y dijo que conoció a un chico llamado Blake que compró una villa frente al mar allí y trabaja en tecnología. No serías tú ese Blake, ¿verdad? Jaja. Llámame. No lo hice. No inmediatamente. Solo me quedé mirando la terminal frente a mí,
con el cursor parpadeando como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Porque aquí está la cosa sobre Lie, nunca suelta un hueso una vez que lo muerde. Y si ella sabía si realmente lo sabía, entonces esta pequeña burbuja que había construido, este trozo de alegría pacífico y privado, estaba a punto de ser invadido por las mismas personas que habían pasado años diciéndome que yo no era suficiente. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. Ella envió 3 mensajes de texto antes de las 9 de la mañana. Lie, Blake, no me dijiste que compraste una villa. Eso es increíble. Lie, en serio, estamos muy orgullosos de ti. Eso debe haber costado una fortuna. Nos lo has estado ocultando. Lie, tenemos que ir a visitar. A los niños les encantaría. De todos modos, hemos estado hablando de ir a algún lugar tropical este verano. Ese último mensaje me hizo pausar. No era una sugerencia. Era una trampa. Respondí, sí, tengo un lugar allí. Todavía me estoy instalando. Espero que estén bien. Corto, simple, sin invitación. 10 minutos después, mi madre llamó. Oh, cariño. Lie me acaba de contar sobre tu casa en las Bahamas. Eso es increíble. ¿Por qué no nos lo dijiste? No había ira en su voz, ni celos, solo ese tono maternal tenso, el que siempre aparecía cada vez que Lie no se salía con la suya. Un preludio familiar para hacerme sentir culpable. Suspiré porque sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Hubo una pausa, dije. ¿Qué quieres decir, mamá? Todos ustedes han dejado bastante claro a lo largo de los años lo que piensan de mí. Quería algo para mí mismo. Eso es todo. Estás siendo dramático, dijo rápidamente. Nadie dijo nunca que no fueras parte de la familia. ¿En serio? Entonces, ¿por qué nunca fui invitado a ningún lado? Sabes que el dinero estaba apretado. Para mí. No para el resto de ustedes. Otra pausa. Solo desearía que hubieras compartido esto antes, dijo finalmente, dejando caer la dulzura de su voz. Somos familia, Blake. Esa palabra, familia, sonaba tan barata saliendo de su boca. Una carta que solo jugaban cuando les convenía. Al final del día, el chat grupal se había iluminado con felicitaciones, elogios falsos y comentarios como «sabía que lo tenías en ti» y «wow, señor millonario secreto». Todas bromas, todas diseñadas para encasillarme de nuevo en el papel familiar con el que se sentían cómodos, el desvalido que de repente tuvo suerte. Entonces Lie envió el mensaje que activó el interruptor en mi cerebro. Lie, así que estamos pensando en julio para el viaje a las Bahamas. Los niños no tienen escuela y Max puede pedir tiempo libre. Cubriremos nuestros propios vuelos, por supuesto. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos. ¿Podemos reservar la villa? Ningún te importaría. ¿Ningún está disponible? Solo podemos reservarla. Como si fuera un hotel que le debía. No respondí. Cerré el chat y lo dejé reposar por un día. Luego 2. Al tercer día, Lie llamó. Hola, cantó cuando contesté. Has estado desaparecido. ¿Todo bien? Mantuve mi voz neutral. Ocupado con el trabajo. Ella soltó una risa falsa. Tú y tu trabajo. En serio, sobre el viaje, los niños están tan emocionados. Les mostré algunas fotos de las Bahamas y les dije que podríamos quedarnos en la casa del tío Blake. Deberías haber visto sus caras. ¿Ya les dijiste eso? Bueno, sí. Quiero decir, imaginé que no sería un problema. No es como si vivieras allí a tiempo completo. Dejé que eso se asimilara. Sabes, dije lentamente, es gracioso. Durante años, todos ustedes dijeron que yo era demasiado aburrido para ir de vacaciones. Ahora, de repente, tengo un lugar y soy interesante de nuevo. Hubo silencio en la línea por un segundo, luego un suspiro. Blake, no te pongas así. Sabes que te queremos. Simplemente no pensamos que te gustaran ese tipo de cosas. Y siempre actuaste como si estuvieras demasiado ocupado para viajar. Yo actué así, repetí. ¿O simplemente no tenía el dinero para ir y nadie nunca se ofreció?
¿Por qué estás sacando el pasado?, espetó, con el tono alegre resquebrajándose. Se supone que esto debe ser algo feliz. Finalmente hiciste algo increíble y solo queremos celebrarlo contigo. ¿Te refieres a usarla? ¡Guau! ¿Realmente vas a ser mezquino con esto? No, voy a ser honesto. La villa no está disponible. No para ti. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Estás bromeando? No lo estoy. ¿En serio vas a decirles a tus propias sobrinas que no pueden quedarse en tu casa? Ya les dijiste eso, no a mí. Estás siendo increíblemente egoísta, Siseo. Finalmente tienes algo agradable y tu primer instinto es ocultarlo de tu familia después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí. ¿Qué han hecho por mí, Lie? ¿Burlarse de mí? ¿Excluirme? Actuar como si yo no importara porque no era rico, ruidoso o llamativo para ustedes. Eso no es justo. ¿Es la verdad? Ella colgó, pero las consecuencias apenas habían comenzado. Al día siguiente, mamá llamó de nuevo. También papá, ambos instándome a ser la persona más madura. Mi papá incluso dijo, vamos, Blake. No es como si Lie quisiera hacer daño. Ella simplemente está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera. Sí, dije, acostumbrada a obtener lo que quiere sin preguntar. Pero lo que realmente hizo que me hirviera la sangre llegó 3 días después. Lie publicó una foto en Instagram. La leyenda decía, cuando tu propio hermano tiene una villa en las Bahamas y se niega a compartirla con su familia. Supongo que tendremos que conformarnos con un resort. Algunas personas olvidan quién las amó cuando no tenían nada. Lo vi. Todos lo vieron. Ella no me etiquetó, pero no tenía que hacerlo. Los comentarios estaban llenos de apoyo pasivo. Ah, eso está muy mal. Eres increíble, hermana. Su pérdida. Juro que el éxito cambia a las personas. Es por eso que no ayudas a las personas que olvidan de dónde vienen. El cuchillo estaba dentro. Y ella lo estaba retorciendo en público. No respondí. No comenté. No le envié mensajes. Solo observé cómo la narrativa se reescribía de la misma manera que siempre lo había hecho, con Lie como la víctima y yo como el villano egoísta. Pero algo era diferente ahora. Porque esta vez, yo tenía poder. Y no me iba a quedar callado. No más. El día después de la publicación de Instagram de Lie, entré en mi pequeña cafetería favorita donde conocen mi nombre, mi pedido habitual y que me gusta la cabina de la esquina junto a la ventana y algo se sintió mal. La barista, Maya, apenas me miró cuando me entregó mi café con leche. Sin sonrisa, sin charla, solo un tranquilo aquí tienes. Lo tomé, confundido, y me senté. Entonces lo vi en mi teléfono. Debajo de la publicación en la que todavía me negaba a comentar, había un nuevo comentario de alguien que recordaba vagamente de la escuela secundaria. ¿Es este el mismo Blake que trabaja en Juno Space Tech? Pensé que siempre fue súper dulce. Triste escuchar que se convirtió en esto. El siguiente comentario, me ignoró cuando le pedí ayuda con el sitio web de mi pequeña empresa. Típico. Luego otro, y otro. Una espiral de suposiciones, viejos conocidos y tweets vagos que de alguna manera me pintaban a mí el tipo que había mantenido la cabeza baja y reconstruido su vida en silencio como una especie de hermano tecnológico arrogante que triunfó y cerró la puerta detrás de él. Ahí fue cuando me di cuenta. Esto no era solo una pelea familiar. Lie había iniciado una campaña de difamación completa. A ella no le importaba quedarse en la villa. No realmente. Lo que ella quería era control. Control de la historia, de la imagen, de la versión de la realidad donde ella era la hermana considerada y yo era el recluso amargado y tacaño que olvidó sus raíces. Dolía más de lo que quería admitir. No respondí de nuevo, pero ese silencio. Ya no se sentía poderoso. Se sentía como una derrota. Como si estuviera dejando que ella me definiera ante los ojos de todos los que habíamos conocido. Y seguía extendiéndose, golpes sutiles de parientes con los que no había hablado en años, mensajes de amigos mutuos que bailaban alrededor del tema, terminando con, pero espero que ustedes dos lo resuelvan. No éramos dos niños discutiendo por juguetes.
Éramos adultos, y yo estaba perdiendo una guerra que ni siquiera comencé. Ese fin de semana, mi mamá me invitó a cenar. Casi dije que no, pero la culpa, como siempre, me ganó. Me presenté en su casa, traje una botella de vino y traté de actuar normal. El segundo plato ni siquiera se había servido cuando ella soltó su tenedor y suspiró pesadamente. Blake, dijo. Realmente desearía que reconsideraras. No levanté la vista. ¿Realmente estamos haciendo esto aquí? Ella es tu hermana. Ella es una acosadora. Ella es familia. Dejé mi vaso un poco demasiado fuerte. Entonces tal vez la familia debería dejar de tratarme como si fuera desechable. Mamá frunció los labios. Ella está herida. Está avergonzada. La corregí. Porque por una vez ella no puede controlarme. Papá se aclaró la garganta. Has cambiado, Blake. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Quieres decir que finalmente me defendí? No, dijo, tranquilo y firme. Solías ser amable, humilde. Ahora eres duro. Y frío. Ese no es el hijo que crié. Me fui después del postre. No levanté la voz. No azoté la puerta. Pero tampoco me despedí, porque algo se rompió esa noche. No un chasquido fuerte, no un rasgón limpio. Fue un desenlace lento. La comprensión de que no importa cuán duro trabajara, no importa cuán exitoso me volviera, siempre sería la decepción ante sus ojos a menos que dejara que ellos escribieran mi historia por mí. Ese fue mi fondo. No los años de luchar con las facturas. No las noches en las que comía fideos instantáneos y me enseñaba a mí mismo a programar. No el rechazo o la exclusión. Esto fue peor. Lograr todo lo que pensé que finalmente me haría sentir digno, solo para encontrarme todavía de pie solo, todavía siendo pintado como el villano en una saga familiar en la que nunca pedí estar. Dejé de responder al chat grupal, dejé de contestar llamadas. Incluso Maya en la cafetería notó que no iba tan a menudo. Me envió un mensaje de texto una vez, ¿todo bien? No te he visto por aquí. No respondí. Estaba cansado. Cansado de explicarme. Cansado de defender límites que deberían haber sido respetados sin necesidad de una pelea. Así que me quedé callado, pero no inactivo. Me lancé al trabajo. No por ambición esta vez, sino por necesidad. El único espacio que sentía como mío era el digital. Líneas de código, llamadas de clientes, hojas de ruta de productos. Amplié mi equipo, contraté a 2 desarrolladores junior, subcontraté parte del trabajo de diseño, reconstruí el sitio web de mi negocio desde cero. Cada mejora, cada entregable era un ladrillo en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Seguro, protegido, profesional. Entonces llegó el mensaje que cambió todo. Era de alguien que no conocía, una mujer llamada Elise. Se presentó como una bloguera de viajes independiente que se había alojado en una villa vecina en las Bahamas. Había oído hablar de la mía por un cuidador local que yo había contratado. Dijo que él había hablado muy bien de cómo manejaba las cosas, de lo amable y justo que era. Ella quería hacer un reportaje, una reseña sobre casas de vacaciones, joyas ocultas propiedad de personas inesperadas. Al principio, dudé. Lo último que quería era más atención. Pero algo en su mensaje se sentía diferente. Ella no buscaba exponerme. Estaba genuinamente interesada, curiosa, amable. Acepté. Ella voló ese mes y pasó 3 días fotografiando el espacio, entrevistándome sobre mi trabajo, mi vida, mis razones para elegir ese lugar. Fui cauteloso, mesurado, no mencioné a mi familia, mantuve el enfoque en el viaje personal. Ella tituló la pieza El constructor silencioso, como un hombre creó la casa de sus sueños diciendo no al ruido. El artículo se volvió moderadamente viral. Los círculos tecnológicos lo recogieron, luego los blogs de viajes, luego algunas páginas de emprendedores. No fue explosivo, pero fue suficiente para cambiar algo en mi mundo. Los clientes comenzaron a mencionarlo durante la incorporación. Viejos conocidos enviaron mensajes, no del tipo con segundas intenciones, sino reales. No sabía que estabas haciendo todo esto, hombre. Respeto.
Incluso Maya imprimió una copia y la pegó en la caja registradora. Por primera vez, la narrativa no estaba siendo torcida por otra persona. Era mía. Y me di cuenta en ese ascenso silencioso de que tal vez no necesitaba venganza para ganar. Tal vez simplemente vivir plena, libremente y sin disculpas era suficiente. Tal vez ese era el verdadero poder. Pero esa claridad pacífica no duró mucho, porque Lie no había terminado. Una semana después de que saliera el artículo, me envió un mensaje de texto directamente por primera vez en un mes. Lie, buen artículo. No me di cuenta de que ahora nos estamos pintando como la familia pobre y ruidosa. Linda narrativa. Seguido por otro. Lie, también para tu información, mamá y papá lo vieron. Papá no está emocionado. Dice estás haciendo quedar mal a la familia. Luego, Lie, supongo que estarás demasiado ocupado siendo famoso para venir a la fiesta de cumpleaños de papá. Ahí estaba de nuevo. La distorsión, la culpa, el cebo. Y esta vez, no lo ignoré. Respondí, la villa no es una recompensa. Es un límite. Yo no creé distancia. Tú lo hiciste. Yo simplemente dejé de fingir que no dolía. Ella no respondió. Pero algo me dijo que el silencio no duraría. Porque cuando personas como Lie sienten que el poder se les escapa, no lo sueltan. Escalada. Y tenía la inquietante sensación de que ella no había terminado de intentar reclamar el control. Ni mucho menos. Para cuando llegó abril, ya había hecho la transición completa para trabajar de forma remota desde la villa en las Bahamas. Al principio, se suponía que sería temporal, solo un breve descanso del ruido y la tensión en casa. Pero cuanto más tiempo me quedaba, más claro se volvía, no quería irme. No necesitaba irme. Había algo curativo en despertar con el sonido de las olas en lugar del tráfico o mensajes de texto cargados de culpa. Comencé a correr de nuevo, a leer de nuevo, a cocinar comidas reales en lugar de apresurarme con comida para llevar. Incluso compré un dron y comencé a aprender fotografía aérea, algo para lo que no había tenido tiempo en años. Por primera vez en una década, no estaba construyendo cosas para probar nada. Solo estaba viviendo. Pero la paz tiene una forma curiosa de resaltar las fracturas que dejaste atrás. Y de vez en cuando, algo me recordaba que la historia que Lie había escrito, aquella en la que yo era frío, egoísta y desagradecido, todavía se estaba pasando en voz baja. Recibía un correo electrónico de un primo lejano preguntando si era cierto que había prohibido la entrada de Lie a mi casa. O me etiquetaban en una publicación pasivo-agresiva sobre personas que cambian cuando obtienen dinero. Ignoré la mayoría. Realmente lo hice. Pero solo puedes fingir que no escuchas a alguien tocando la puerta por un tiempo limitado cuando empiezan a patearla. Lo que finalmente me empujó a actuar no fue algo que Lie dijo. Fue lo que hizo. Una mañana, mi cuidador en las Bahamas, Luis, un caballero mayor con una dignidad tranquila y un conocimiento enciclopédico de la isla, me llamó de la nada. Su voz, generalmente cálida y firme, sonaba extraña. Señor Blake, dijo, lamento molestarlo, pero había una mujer y un hombre. Aparecieron hoy pidiendo ver la casa. Mi estómago se tensó. ¿Qué? ¿Quién? Ella dijo que era su hermana. Lie. Y su esposo. Me quedé helado. Espera, volaron hasta aquí. Ella dijo que usted le dijo que podían venir en cualquier momento. Tenía capturas de pantalla, mensajes. Le dije que la propiedad era privada, pero ella insistió. Dijo que era un malentendido. Apareció en la casa. Luis vaciló. No entraron. No los dejé pasar la puerta, pero estaban muy molestos. El hombre gritó, dijo que tenía todo el derecho de estar allí. Les dije que se fueran. Me quedé sin palabras. Ella no solo había cruzado una línea. Había tomado un avión y había tratado de forzar su entrada a mi espacio usando mentiras y textos manipulados. Más tarde ese día, recibí las capturas de pantalla de Luis. Ella había impreso mensajes falsos míos diciendo cosas como, por supuesto, son bienvenidos en cualquier momento y siéntanse como en casa. También son sus vacaciones. El formato estaba mal. El lenguaje ni siquiera era como yo escribo. Pero sabía lo que ella estaba haciendo,
tratando de crear un escenario de su palabra contra la mía. Algo que pudiera convertir en una historia de víctimas si las cosas salían mal. Ahí fue cuando algo se rompió. Ella quería convertir mi éxito en su narrativa. Quería forzar su entrada a mi vida, a mi espacio, a mi paz, porque la volvía loca no poder controlarme más. Así que comencé a pensar no en la venganza en el sentido tradicional, sino en la verdad. En cómo las historias moldean a las personas. En cómo la versión de mí que ella le contó al mundo me había costado relaciones, reputación y tranquilidad. No quería humillarla. Solo quería recuperar mi nombre. Y si ella iba a seguir presionando, entonces tal vez era hora de presionar de vuelta. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo un plan. Lo primero que hice fue contactar a Elise, la bloguera de viajes que había hecho la pieza original sobre mi villa. Le dije que tenía una historia de seguimiento en mente, algo más profundo, algo personal. Ella estaba intrigada. ¿Estás seguro de que quieres ir por ahí?, preguntó. Esto podría agitar las cosas. Ya están agitadas, dije. Pasamos varios días delineando el artículo. Le conté todo dentro de lo razonable, no por despecho, sino por claridad. Quería que la pieza explorara lo que es ser el chivo expiatorio de la familia, el invisible, el hermano aburrido y pobre que se quedó atrás. Le envié fotos, correos electrónicos, mensajes de voz. No para atacar a Lie directamente, sino para mostrar cómo se ve la exclusión en los pequeños momentos cotidianos, y cómo a veces el éxito no se trata de ganar, se trata de sobrevivir el tiempo suficiente para ser escuchado. Mientras ella redactaba la historia, trabajé en otra cosa. Llamé a Luis y le pregunté si estaría abierto a hacer algo un poco convencional. Se rió. Señor Blake, en este punto, creo que debería construir un foso. Sonreí. No un foso. Solo una lista. Estuvo de acuerdo. Así que armamos un sistema formal de registro de invitados. Nada exagerado, solo un enlace privado donde yo podía aprobar a los visitantes de la villa. Algunas preguntas, una exención de responsabilidad y un acuerdo para respetar la propiedad y al personal. ¿Cualquiera que no estuviera en la lista? Sin entrada. Nunca. Sin excepciones. Compré un pequeño sistema de seguridad, actualicé el código de la puerta y le di a Luis el control total. Le encantó. Lo llamó su mini fortaleza. A continuación, configuré un sitio web, solo una página de aterrizaje simple para la villa usando su nuevo nombre, Casa Horizonte. Tenía 3 secciones, sobre la villa, fotos, características, la vista al mar, esfuerzos de sostenibilidad. La historia, como llegó a ser, sin nombrar nombres. Reservar una estancia, solo para invitados aprobados. Se requiere enlace privado. El viaje, un ensayo personal que escribí titulado Para los que dejan atrás, fue crudo, honesto y muy claro sobre una cosa: la mejor venganza no es la revancha. Es la presencia. Vivir plenamente, negarse a desaparecer. No publicité el sitio de inmediato. En cambio, envié el enlace por correo electrónico a algunas personas clave, amigos, colegas, algunos miembros de la familia que siempre habían sido amables pero distantes. Dejé que lo leyeran, dejé que lo sintieran. No pedí simpatía. Solo quería que supieran. Luego, esperé. La reacción llegó más rápido de lo que esperaba. El artículo de seguimiento de Elise salió un viernes por la mañana bajo el título, Reescribiendo el papel, ¿qué sucede cuando la oveja negra construye un castillo? Fue hermoso, empático, no un ataque, sino una reflexión sobre la familia, sobre el poder, sobre la narrativa. Incluía un extracto de nuestra entrevista donde dije, solo puedes ser invisible por un tiempo antes de que te desvanezcas o finalmente hables. En 24 horas, el artículo estaba siendo compartido en todas las plataformas. En 48, Lie me envió un mensaje de texto: Lie, ¿en serio me estás haciendo quedar como un monstruo ante todo el mundo ahora? ¿Qué te pasa? No respondí porque aún no había terminado. Ese fin de semana, Luis llamó de nuevo. Sonaba divertido. Ella volvió, dijo. Tu hermana. Sola esta vez. Se quedó parada afuera de la puerta durante mucho tiempo. No dijo una palabra. Solo miró la casa fijamente. No pregunté cómo se veía.
No necesitaba hacerlo, porque esto ya no se trataba de la casa. Se trataba del hecho de que, por mucho que lo intentara, no podía tocarla, no podía torcerla, no podía robarla. Y la parte que la comería viva era saber que la puerta había estado abierta una vez, pero ella misma la había cerrado de golpe. Lie tardó 3 días más en romper el silencio. Yo estaba sentado en el patio trasero de la villa, con el sol bajo en el horizonte, la brisa jugando con el borde de mi camisa de lino, cuando vi aparecer la notificación. Lie, así que esto es lo que querías. ¿Humillarme? ¿Hacer que todos piensen que soy una villana mientras tú juegas al mártir? Felicidades, Blake. Tú ganas. Espero que haya valido la pena. Miré el mensaje por un rato, sin estar seguro de si reír o simplemente negar con la cabeza. No hubo disculpa, no hubo aceptación de responsabilidad, solo la culpa habitual disfrazada de gracia. Victimización envuelta en alambre de púas. Pero en ese punto, ya no dolía, porque para entonces, el mundo había comenzado a verme al verdadero yo y eso valía todo. Nunca respondí a su mensaje. No necesitaba hacerlo, porque las consecuencias ya estaban sucediendo, y era poético. El artículo que publicó Elise siguió ganando tracción no viral de manera sensacionalista, sino constante y significativa. Desató conversaciones en hilos de Reddit, podcast y espacios de Twitter sobre chivos expiatorios familiares y lo que significa reclamar tu narrativa. Terapeutas lo compartieron. Blogueros de autoayuda lo vincularon. Docenas de correos electrónicos llegaron a mi bandeja de entrada, algunos de extraños, algunos de excompañeros de clase, algunos de familia extendida. Un mensaje de mi prima Maya, que solía estar pendiente de cada palabra de Lie en las fiestas familiares, se me quedó grabado. Lamento no haberte defendido nunca. No me di cuenta de cuánto pasaste. Leer tu historia me hizo reflexionar mucho. Gracias por escribirla. Otro vino de mi tía Claire, quien una vez me había dicho que yo era demasiado callado para destacar alguna vez. Esa villa es hermosa, Blake. Pero tu paz es aún más hermosa. Espero que algún día podamos ponernos al día bajo tus términos. Y en eso se había convertido, en mis términos. Porque durante años, cada interacción con mi familia fue bajo sus términos, sus condiciones, sus reglas. Me invitaban cuando era conveniente, cuando encajaba en un molde, y cuando no, me borraban. Pero ahora, las cosas habían cambiado. No por venganza, no realmente, sino por la verdad que finalmente salía a la superficie. Entonces llegó el giro que nunca esperé. Unas semanas después del truco fallido de Lie en la villa, ella y Max se separaron. No fue público al principio, solo susurros a través de rumores, publicaciones silenciadas, cambios de apellidos en las redes sociales. Pero eventualmente, los detalles se filtraron a través de amigos mutuos y chats grupales. Aparentemente, Max se había agotado por la obsesión de Lie con las apariencias, su necesidad de superar a todos, sus tácticas manipuladoras. Había visto cómo me había tratado a lo largo de los años y, según una fuente, le dijo, si así es como tratas a tu propio hermano, ¿cuánto falta para que sea a mí? La ironía no se me escapó. La persona que había pasado una década tratándome como si yo no importara finalmente se había encontrado afuera mirando hacia adentro. Y no porque yo arremetiera, no porque me enojara, sino porque dejé de darle algo para tergiversar. No más explicaciones, no más reacciones, no más acceso. Ella implosionó por su cuenta. Más tarde ese verano, mis padres se acercaron de nuevo. Esta vez, fue diferente. La llamada no era para convencerme. No era para hacerme sentir culpable. Fue tranquila, mesurada. La voz de mi papá llegó a través de la línea. Leí tu artículo, dijo. Esperé. No sabía ni la mitad de lo que pasaste. Me quedé en silencio. Luego agregó, debería haberlo sabido. Eso es culpa mía. Y por una vez, no lo siguió con una defensa de Lie o una súplica para dejar pasar las cosas o una justificación a medias. Simplemente se quedó en eso. Gracias por decir eso, respondí finalmente. No espero que vuelvas al redil, dijo. Pero me gustaría ser parte de tu vida si me lo permites. Solo como tu papá. No el arreglador, no el pacificador. Solo yo. Le dije que lo pensaría. Y lo hice.
Pero no de inmediato, porque cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que algunos capítulos deben cerrarse por completo antes de que puedan comenzar otros nuevos. Y todavía no había terminado de escribir la página final de este. Quedaba una cosa por hacer. Verás, se me acercó un canal de documentales de nivel medio, una de esas plataformas en línea que cuenta historias de la vida real con un alto valor de producción y una dramatización mínima. Habían leído el artículo, visto el sitio de la villa y querían hacer un reportaje corto. Al principio, me negué. No quería mi cara ahí fuera. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de cada niño callado que se sentaba a la mesa de la cena mientras sus hermanos se burlaban de ellos. Cada hermano aburrido que quedaba fuera de la lista de invitados. Cada chivo expiatorio al que se le decía que agradeciera las migajas. Así que acepté. El rodaje duró 2 días. Me filmaron en la villa, caminando por la playa, cocinando en la cocina, trabajando en mi computadora portátil, mostrando las imágenes de drones que capturé. Conté la historia con calma, no para avergonzar a nadie, solo para mostrar cómo se ve la reconstrucción silenciosa. Como la dignidad no siempre viene en victorias ruidosas, sino en un crecimiento suave y constante. El segmento final se filmó en el patio trasero, con el sol bajando, el mismo lugar donde había leído el último mensaje de Lie. El entrevistador preguntó, si tu hermana estuviera viendo esto ahora mismo, ¿qué te gustaría que supiera? Hice una pausa, luego dije, que la paz no es algo que pides. Es algo que te ganas. Y una vez que pierdes el derecho a ser parte de la paz de alguien, no te deben una segunda oportunidad. Ese clip se volvió semiviral. Y esta vez, nadie me malinterpretó. Los comentarios estaban llenos de personas agradeciéndome, compartiendo sus propias historias, encontrando una parte de sí mismos en la mía. Lie nunca volvió a contactarme. No después del documental, no después de que el artículo superara el 1.000.000 de visitas. No después del episodio del podcast en el que fui invitado, titulado de la exclusión a la propiedad. Ella desapareció. O tal vez simplemente se quedó sin narrativas para controlar. Porque aquí está la cosa que la gente como ella nunca espera, cuando finalmente dejas de necesitar su aprobación, cuando finalmente dejas de intentar ser incluido en habitaciones que solo te disminuyen, cuando construyes algo propio, ladrillo a ladrillo, mientras ellos están demasiado ocupados burlándose de los cimientos, tú ganas. Y no de la manera mezquina de te atrapé, sino de la manera en que duermes por la noche, respiras más tranquilo y te ríes más libremente. Ahora sigo viviendo a tiempo parcial en la villa. Todavía dirijo mi empresa. Todavía surfeo por las mañanas. Todavía camino por la playa al atardecer. A veces recibo amigos, a veces escribo, y a veces, en raras noches tranquilas, vuelvo a leer el mensaje original que comenzó todo. Estamos pensando en julio para el viaje a las Bahamas. Todavía me hace sonreír porque la respuesta nunca cambió. Lo siento, es solo para personas lo suficientemente interesantes. Y ahora, el mundo finalmente entiende lo que quise decir. No la exilié de mi mundo. Ella simplemente nunca imaginó que yo construiría uno sin ella.